Dicta deleactor nostra delicta, decimos cuando besamos el libro de los evangelios. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Perdonen, pero es la manera como la palabra de Dios nos invita a vivir esto que celebramos y que celebramos con tanto gozo y con tanto amor. Y cómo hemos desfilado por las naves, dando a besar intencionalmente la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios se nos da como alimento. Recuerden cómo el profeta le dijo a uno: cómase ese libro, ¿sí? Y cómo este libro, cuando se come, da un buen sabor en la boca, porque la palabra de Dios es agradable cuando la escuchamos, pero cuando va penetrando la vida, complica la vida, porque hay que cambiar. Y por eso la palabra de Dios que recibimos es una invitación, como hemos recibido en estos días, los domingos anteriores, la invitación del Señor a ser sus discípulos. Él va camino de Jerusalén, va a entregar la vida por nosotros, y mientras tanto enseña a sus discípulos cómo tienen que vivir el discipulado. Ya hemos escuchado las enseñanzas que nos ha dado sobre el desprendimiento y el seguimiento. Ahora recibimos la palabra que nos invita a vivir una actitud propia de Jesús. Él mismo es la divina misericordia y nos invita a vivir nosotros la misericordia. Y no podemos evadirnos la vivencia de esa virtud, porque es propia del cristiano. Por eso el Señor en su palabra nos dice que lo tenemos que escuchar a Él y que sus preceptos tenemos que guardarlos en nuestra mente y en nuestro corazón, y tenemos que volvernos a Él. En el lenguaje de la Biblia, volverse hacia Dios es convertirse. Y convertirse a Dios es vivir plenamente esa alianza de amor que Dios ha querido establecer con nosotros. Y en su palabra podemos nosotros aprender cómo vivir plenamente esa relación con el Señor. Y no tenemos que ir muy lejos para aprender esa enseñanza. Basta que abramos la Sagrada Escritura y gustemos lo bueno que es el Señor para con nosotros. Hemos escuchado hoy la palabra en el Evangelio de San Lucas, que nos habla, ya nos ha hablado mucho y nos hablará un poco más de lo que es la misericordia de Dios. Pero hoy a través de una parábola, es decir, utilizando un lenguaje comprensivo y comprensible por cada uno de nosotros, nos quiere llevar a vivir la misericordia. Convendría que nosotros, que recibimos la palabra de Dios en esa hojita, que no es para dejarla por ahí. El lunes en la mañana salgo a recoger hojitas que me dejan en el templo. Esas hojitas son para llevarlas a la casa y seguir contemplando la palabra de Dios. Miren bien el Evangelio. ¿Qué hay en el Evangelio que hoy escuchamos? 10 actitudes del samaritano. Miren bien esos 10 pasos, esas 10 acciones
esas 10 actividades que hace con este hombre necesitado. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir la misericordia? Es extraño que les hable de esto porque estamos en un mundo necesitado de misericordia. Tenemos tantos hermanos y hermanas que sufren, a los que tenemos que agacharnos para hacer misericordia. El primero que nos ha enseñado a vivir la misericordia es Jesús. Él ha acogido en su corazón nuestra pobreza. Por eso misericordia significa acoger la miseria en mi corazón. Y Jesús ha acogido nuestra miseria, nuestra pobreza. Cuando San Agustín se convirtió al Señor, le decía: miseria y misericordia. Miseria la mía, misericordia la tuya. Y cómo llegó a transformar su existencia, cómo llegó a vivir plenamente esa entrega al Señor. Y eso es lo que nosotros, mis hermanos y hermanas, tenemos que hacer. Dejar que Jesús tome nuestros corazones y los transforme y nos convierta verdaderamente en hermanos que vamos proclamando la vida nueva que nos ha enseñado Jesús y que hoy hemos aprendido en ese maravilloso cántico que nos da San Pablo en la carta a los Colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las criaturas, porque en Él fueron creados todos los seres del cielo y de la tierra. Es un himno que cantaba con gozo la comunidad cristiana, contemplando a Jesús. Imagen nuestra, Jesús. Tenemos que transformarnos en Él. También nosotros tenemos que cantar con gozo, porque Dios quiso depositar en Él toda la plenitud de sus dones y reconciliar por Él y con Él todos los seres, restableciendo la paz en la tierra y en el cielo con la sangre derramada en la cruz. Ese es el misterio que celebramos, el gozo del amor de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Lo podemos vivir si de verdad nosotros hemos acogido en nuestro corazón el amor del Señor, que lleva en su corazón nuestra miseria, nuestra pobreza. Así acogeremos también la necesidad de nuestro hermano, la pobreza de nuestro hermano, la miseria de nuestro hermano. Y como tenemos que vivir, el mismo Señor nos lo indica. Él mismo nos ha situado a cada uno de nosotros en condiciones humanas donde podemos vivir la misericordia. No salgamos del medio en el cual nos movemos diariamente, porque es allí, en el hogar, en el trabajo, en el servicio a los demás, en las relaciones con los demás, en los encuentros fortuitos u ordinarios, allí donde el Señor nos llama, allí es donde nosotros tenemos que vivir esta nueva semana que el Señor nos regala, la misericordia de Dios. Que así sea.